Vamos al punto octavo, que es una moción presentada por el Grupo Socialista con número de registro 4135 contra el acuerdo de la Unión Europea-Turquía sobre los refugiados. Antes de todas las mociones, rogaría al conjunto de los grupos, porque son algunas las que traen, que en la medida de lo posible, si pueden ustedes sintetizar la propuesta y además posicionarse en torno a la propuesta, pero sintetizar las mismas, pues mejor que mejor, ¿vale? Venga, pues tiene la palabra el señor León, entiendo, por parte del Grupo Socialista. La leo muy rápidamente en sus aspectos principales. El pasado martes 8 de marzo, bueno, antes de leer, decir que queda un poco ya sobrepasada esta moción, porque la presentamos cuando estaban discutiéndose este acuerdo y ya ha sido firmado un acuerdo que modifica un poco los puntos que estaban sobre la mesa, pero básicamente nosotros queremos seguir recogiendo el sentir de este grupo frente a ese acuerdo. El pasado martes 8 de marzo, los jefes y jefas de Estado y de Gobierno de la Unión Europea alcanzaron un preacuerdo para poner en marcha un programa para deportar a Turquía a todos los migrantes, incluidas personas demandantes de asilo, sirios y de cualquier otra nacionalidad, que llegaran a la Unión Europea a través de este país, a cambio de que los Estados de la Unión reubiquen a un número equivalente de personas refugiadas sirias asentadas ya en Turquía y de otras medidas económicas y políticas a favor del Estado turco. Los socialistas españoles consideramos que de confirmarse dicho pacto, que ya está confirmado, la Unión Europea no estaría respetando los convenios internacionales sobre derecho internacional de asilo y que estaríamos asistiendo además al proceso de deconstrucción de la Unión Europea. Desde el PSOE consideramos que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, ante la crisis más grave que se vive desde la Segunda Guerra Mundial, han firmado un preacuerdo, ya acuerdo, inmoral y de dudosa legalidad, y contraviene claramente los derechos de asilo y otros convenios internacionales sobre derechos humanos. El PSOE muestra su adhesión a las peticiones de organizaciones no gubernamentales del Alto Comisionado de la ONU para Personas Refugiadas y activistas pro derechos humanos en la denuncia, rechazo y exigencia de retirada del preacuerdo, ya acuerdo. Y defendemos los derechos humanos, defendiendo los derechos humanos, creando pasillos humanitarios, acogiéndolos con respeto y solidaridad y posibilitando el asilo entre miembros de la Unión Europea. Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe presenta la siguiente moción para su debate de aprobación en el Pleno. Los acuerdos serían: el 1. El Pleno del Ayuntamiento muestra su rechazo al acuerdo alcanzado entre los jefes y jefas de Estado y de Gobierno de la Unión Europea con Turquía, que contempla la devolución a Turquía de los migrantes, incluidas las personas demandantes de asilo sirio y de cualquier otra nacionalidad que lleguen a la Unión Europea. El Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe exige a la Unión Europea y a los Estados miembros dar una respuesta humanitaria urgente ante la grave situación que viven las personas refugiadas, respetuosa con el derecho internacional de asilo y los derechos humanos. En este sentido, insta al Gobierno de la Unión Europea y a los Estados miembros a retirar cualquier acuerdo, pacto, convenio o propuesta de acción que no respete el derecho internacional de asilo o convenios internacionales sobre derechos humanos firmados por la Unión Europea. Y por último, el Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe se suma al manifiesto Pasaje Seguro, suscrito por multitud de organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos de toda Europa, y en este sentido insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que ordenen la creación de pasillos humanitarios y que posibiliten desde el respeto el asilo de estas personas entre los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Y leída la moción, yo quisiera aclarar que el acuerdo que se ha firmado recoge algunas modificaciones, pero básicamente son modificaciones que han posibilitado que los 28 puedan favorecer la firma de ese tratado. Básicamente lo que solicitan los cambios que ha habido, y lo han solicitado a algunos Estados miembros, como por ejemplo España, es que las devoluciones no sean en caliente, pero difícilmente se podrá llevar a cabo una revisión persona a persona con la cantidad de refugiados que están entrando diariamente desde Turquía a Grecia y tal. Pero sigue vigente que van a devolverse a Turquía, que ahora se considera país seguro, aunque queda también mucho en evidencia sobre ese tema. Sigue vigente
que Turquía va a recibir 3.000 millones de euros por estas devoluciones, más otros 3.000 cuando se estén agotando los primeros. Y todas las sospechas que tienen, no solo las ONGs que trabajan en Grecia con los refugiados, sino también instituciones de ámbito internacional como la ACNUR, la ONU, etcétera, pues tienen serias sospechas de que los acuerdos no supongan riesgo a la legalidad, sobre todo con determinados tratados internacionales sobre derecho al asilo y tal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor León. ¿Intervención en este sentido? Señor Izquierdo. Antes que nada decir que Izquierda Unida aporta una serie de enmiendas que, en último lugar, después de posicionarme sobre esta moción, pues pasaré a leer. Vivimos en plena Europa del siglo XXI una situación donde centenares de miles de personas quieren refugiarse en la Unión Europea, huyendo de guerras, de explotación y de hambre. El reciente acuerdo entre la Unión Europea y Turquía va a complicar aún más esta dramática situación. Se trata de un acuerdo que no garantiza para nada la llegada segura y el cumplimiento de los derechos de las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares. A cambio de que Turquía se quede con los refugiados, la Unión Europea se ha comprometido a abonarle 6.000 millones de euros, a celebrar la exención de visados para los ciudadanos turcos en la Unión Europea e impulsar el proceso, después de años hibernando, de la entrada de Turquía en la Unión Europea, como Estado de pleno derecho. Se trata de una vergonzosa hipocresía, puesto que no podemos cerrar los ojos ante la deriva autoritaria del gobierno de Erdogan, que ha realizado una guerra civil contra una parte de su propia población, la kurda. Turquía no es un Estado seguro, no es un Estado seguro ni para los propios turcos, cuanto más para estos refugiados. Por eso, claramente, Izquierda Unida se posiciona contraria a este acuerdo, como ya hemos dado muestra a todos los niveles políticos, desde el local hasta el federal y el europeo. No obstante, la moción que presenta el Grupo Socialista nos parece insuficiente, ya que nosotros pedimos que haya un compromiso real por parte de este ayuntamiento. Hace ya algunos plenos que Mairena fue declarada en este pleno como ciudad refugio y nosotros queremos que esto se materialice con hechos, porque las palabras están muy bonitas, pero no, ahora toca también actuar. Entonces, pues paso a leer las enmiendas que Izquierda Unida presenta. El Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe se suma al manifiesto Pasaje Seguro, suscrito por multitud de organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos de toda Europa. Y en este sentido, insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros, especialmente al Gobierno del Reino de España, a habilitar vías legales y seguras que garanticen el acceso al derecho de asilo a las personas refugiadas, evitando que tengan que emprender travesías mortales para obtener protección en un país seguro. Para ello es necesario reforzar los programas de reasentamiento en coherencia con el número de refugiados existentes, asumiendo un reparto equitativo y solidario entre los Estados. Garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países de origen y tránsito. Activar políticas de concesión de visados humanitarios. Habilitar vías de acceso legales seguras a territorio europeo. Eliminar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas que proceden de países en conflicto. Hacer realidad la Directiva Europea de Protección Temporal, activando el mecanismo contemplado para hacer frente a emergencias humanitarias. Abordar las causas que provocan los desplazamientos forzados. Proponer y poner en marcha nuevos mecanismos no militarizados de gestión de los flujos migratorios en Europa y, por ende, en España. Esta es una enmienda de sustitución del punto 3, donde se detalla un poco más el manifiesto de Pasaje Seguro. Y ahora también 3 enmiendas de adhesión, que una sería que el Ayuntamiento de Mairena, en su declaración institucional del 17 de octubre del 2015, aprobada en pleno, se adhirió a la red Ciudad Refugio. Por tanto, proponemos que hay que concretar este compromiso. Una forma sería uniéndose a la campaña Un municipio, una familia refugiada. El Grupo Socialista ya me expone su reticencia, ya que es una campaña iniciada por Izquierda Unida en Castilla-La Mancha. Pero bueno, yo tengo que decir esto, que un gran número de ayuntamientos donde no gobierna Izquierda Unida se han acogido a esta campaña, o sea que esto tampoco sería ningún problema. Solicitamos, en señal de protesta y rechazo al Pacto Unión Europea-Turquía, que atenta contra la legalidad internacional, la retirada temporal de la bandera de la Unión Europea de la fachada de este ayuntamiento. Así nos posicionamos simbólicamente a favor de los derechos humanos y de la solidaridad con los pueblos que sufren conflictos bélicos. Y sexto, dar traslado de la moción a la Comisión Europea, al Gobierno de España, a los grupos parlamentarios en el Congreso, Senado, Parlamento Europeo y Andaluz, a CEAR, a ACNUR, España y a PDHA.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le rogaría que nos pasara las enmiendas para que el secretario además dispusiera de las mismas en el sentido de que si luego existe el debate las puedas tener, ¿vale? Bueno, ¿no lo pasa? ¿La tenéis ahí? Pero el secretario no la tiene. Aquí, no, ahí la tiene. A ver. Bueno, ya está. Si la tienes limpio tú o algo así, ¿no? Vale, perfecto. Muchas gracias, señor Izquierdo. ¿Alguna intervención en ese sentido? Señor Ríos, Grupo Ciudadanos. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Vamos a ver, desde nuestro partido, Ciudadanos, entendemos que efectivamente la política de asilo y refugio tiene que cumplir con los derechos humanos, como no puede ser de otra manera, ¿no? El gran beneficiario de este principio de acuerdo es Turquía, como ya hemos comentado, 6.000 millones de euros, no sabemos exactamente cómo se van a gestionar. La libre circulación de ciudadanos turcos a partir del próximo verano y agilizar la incorporación de Turquía en la Unión Europea. Dicho esto, también entendemos que la moción presentada por el PSOE excede de las competencias asignadas al ámbito local, por lo cual nuestro partido se va a abstener. Aprovechando la intervención de la señora Izquierdo, donde en el punto 5 solicita la retirada de la bandera europea, nosotros entendemos que esto no puede ser un cachondeo. Esto de retirar las banderas, un día me siento europeo, otro día no, un día quito la bandera, otro día me siento español, pero si pongo otra bandera que no es constitucional, si no te sientes europeo, hay muchos continentes para irte. Simple y llanamente. Yo creo que el jueguecito este de retirada de banderas cuando no nos gusta una cosa, pues no, está fuera de lugar. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Ríos. Por el grupo, si se puede, Mairena. Señora Abad. Buenas tardes, compañeros de corporación. Buenas tardes a todo el público. Vamos a ver, mi asamblea, a través de nosotros cuatro, quiere manifestar su rechazo al Tratado de la Vergüenza de la Unión Europea, con lo cual le parece adecuado la moción que presenta el Grupo Socialista. Queremos recalcar, sin embargo, que esta situación que están viviendo las personas que buscan refugio no es una casualidad, o sea, no es es una consecuencia de una guerra a la que se ha llegado por el hecho de considerar a las personas como una mera mercancía. Esto ocurre en el tratado y esto ocurre también en las cabezas de las personas que desde sus despachos elaboran estos tratados y elaboran todos los procesos de guerra a los que se están viendo abocadas estas personas. Nosotros queremos manifestar que desde la Asamblea de Si se puede Mairena, la persona es lo primero y las instituciones siempre deben estar al servicio de las personas. Es por esto que nos parece aberrante este Tratado de la Unión Europea. Vamos a votar que sí, pero queremos que se especifique un poquito más, que el Ayuntamiento se comprometa un poco más para evitar que este tipo de mociones sean simplemente una declaración de intenciones. En este sentido, proponíamos incluir en la moción dos apartados. En primer lugar, haciendo referencia a la declaración institucional de Mairena Ciudad Refugio, queremos que el Ayuntamiento se comprometa a colaborar con las organizaciones que están trabajando en favor de las personas que buscan refugio. Ya sabemos que aquí en Mairena hay una plataforma de la que muchos de los que estamos hoy aquí pertenecemos y estamos trabajando y queremos que el Ayuntamiento le preste su colaboración y queremos que se ponga en esa moción. Normalmente la ciudadanía va mucho más avanzada en estos asuntos que sus políticos, por desgracia. Y en segundo lugar, queríamos añadir también a la moción que se le exija al nuevo Gobierno de la nación española, que resulte después de todos los procesos que tengan que ocurrir, que se le exija a este Gobierno que pida la retirada de este acuerdo de la Unión Europea, que se especifique más en la moción esta petición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Abad. Por el Grupo Popular, señor Tano. Gracias, señor alcalde. Yo, perdone que le diga, señor León, pero esta moción es absolutamente desleal. Porque la presentan ustedes el 16 de marzo.
está sellada, el mismo día que el Congreso de los Diputados aprueba un acuerdo sobre este asunto con el apoyo de todas las fuerzas políticas, de las que aquí estamos representadas 3, porque Mairena, si se puede, no tiene diputados en el Congreso, tiene amigos y satélites, pero no diputados. Pero, por cierto, los amigos y satélites también apoyaron la moción conjunta, que es la propuesta que está defendiendo el Reino de España en las instituciones. Por tanto, señor León, deslealtad. Es innecesaria la moción. Y lo que quieren hacer es política con el drama de Ciudadanos. Y esa deslealtad se paga, señor León. Luego, ya sabemos que no nos podemos fiar de usted como portavoz. Sus primeros inicios como primer teniente alcalde ahí sentado no han sido muy halagüeños. Ya nos ha demostrado que usted no es de fiar, así que luego no nos busque usted para otras cosas. Ya no ténganlo ustedes claro. Esto es innecesario. La Diputación mañana va a presentar una moción consensuada por al menos 3 partidos. El Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos. Yo puedo hacer todo el debate que quieran ustedes, pero es que ya lo han acordado los grupos que nos representan en la institución que tiene competencia en este asunto. Mire, más de 40.000 refugiados sirios están ahora mismo en Europa. Lo que pretende este acuerdo, fundamentalmente, mejorándolo con la propuesta que está haciendo el Gobierno español, es que las mafias, los que se aprovechan del sufrimiento humano, no se beneficien. España está en contra de las deportaciones masivas. Está a favor de lo que se llama el one-to-one, uno por uno. Tal ciudadano que ilegalmente entra en Grecia o en Italia y sale hacia Turquía, ciudadano que de Turquía sale hacia Europa. Porque hay que hacerlo de manera razonable. Porque les recuerdo a ustedes que, excepto 4 países europeos, España, Portugal, Luxemburgo e Irlanda, el resto de los países europeos tienen fuerzas xenófobas y racistas que en algunos casos superan el 25% de los electores. Y eso es producto de no hacer las cosas bien. Les recuerdo a ustedes que es una dirigente social cristiana, la señora Merkel, la gran defensora de la presencia y de la integración de refugiados en su país y en toda la Unión Europea. Esto no es un problema ni de ideología, sino de personas. Por eso el debate aquí es innecesario. Innecesario. No va a ninguna parte. Ahora mismo se acaba de autorizar un cupo de 54.000 refugiados sirios, que puedan acceder a cambio de con este sistema, y próximamente, a partir de junio, 120.000. Dejemos que sigan trabajando, dejemos que los responsables de temas de exteriores, de seguridad, de nuestras instituciones y de nuestros partidos se pongan de acuerdo. De verdad, podríamos haber presentado una moción similar a la del Congreso. Ustedes han preferido otra cosa. Pues a partir de ahora asuman su responsabilidad en este asunto como en los que tengan que venir. Muchísimas gracias, señor Radero. Señor León, ¿quiere intervenir? ¿No te toca? Ah, es verdad que no te toca. Perdón. Señora Izquierdo, ¿quiere intervenir otra vez en su segundo turno? Bueno, yo quiero incidir, decirle al señor Ríos que esto no es me siento europeo, no me siento europeo. Esto es, una retirada de la bandera temporal mientras dure este acuerdo y de forma simbólica, como utilizamos las banderas para expresar muchísimas otras señales simbólicas. O sea, no quiere decir ni me siento europeo ni no me siento europeo, no va esto de sensibilidades. Sí de sensibilidades con el drama que están teniendo muchísimas personas y que esta Unión Europea, a la que por otra parte deberíamos de volver a ponerle la E de económica, porque efectivamente no está sirviendo ahora mismo para otra cosa que no sea de tipo económico, pues para expresar realmente nuestra disconformidad con este pacto en concreto, no con todo el general de la Unión Europea, aunque sí es verdad que desde nuestra postura esto sería muy matizable. Por otra parte, volver a decirle al señor León
que la moción nos parece acertada, nos parece necesaria. Lo que nos sigue pareciendo insuficiente porque, vamos a ver, el tema de la bandera realmente, como es una cosa simbólica, para nosotros no sería tampoco determinante para votar a favor o en contra o abstenernos en esta moción, pero sí lo que queremos es un compromiso de este ayuntamiento, o sea, concreto de este ayuntamiento, en que lo que aprobamos en un pleno anterior de que somos ciudad refugio, pues que eso se materialice, que de verdad seamos una ciudad refugio, que no se quede solamente en el nombre. Solamente decir eso. Muchísimas gracias, señor Izquierdo. ¿Por el Grupo Ciudadano, señor Ríos? Sí, bueno, aparte de reiterarme lo expuesto anteriormente, yo le recuerdo a la señora Izquierdo que Europa no es solo lo que ya estaba comentando, el tema económico también. El tratado de Schengen, la defensa de los derechos comunitarios y usuarios, es decir, que son muchas cosas las que engloban todas estas cuestiones, ¿no? Y eso, incluido hasta la dación en pago que están traída y llevada en los últimos años, ¿no? Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Ríos. Por el Grupo, si se puede, nada. Por el Grupo Popular, nada más, con puntualizar, el Grupo Socialista. Bueno, yo empezaría hablando de la enmienda, solamente por que tomaran después las decisiones los partidos que las han propuesto. En cuanto a la de Izquierda Unida, la enmienda de sustitución en el punto 3, bueno, nosotros nos sumamos al manifiesto pasaje seguro y usted desarrolla lo que significa ese manifiesto, con lo cual no tenemos ningún problema en añadir este texto a la moción. En cuanto a las enmiendas de adhesión, usted ha dicho que yo he mostrado mi reticencia a unirme a una campaña de un partido político y no es porque sea de un partido político. Cuando usted propone esta enmienda, pues nosotros hemos intentado informarnos a ver qué significa la campaña, un municipio, una familia refugiada, y la campaña lo que viene a decir es que el ayuntamiento realoje a familias sirias. Eso conlleva a una serie de compromisos, no solo de ámbito económico, sino social, de integración cultural, educativa, etcétera, que como grupo político nosotros tenemos que estudiar. Pero como ayuntamiento, nosotros tenemos que tener todos los informes previos a cualquier tipo de acuerdo. El Ayuntamiento de Mairena puede declararse que se suma a acuerdos de solidaridad, de apoyo y tal, pero cuando esos acuerdos implican algo que tiene que tener sus informes correspondientes. Es que si no... Como todas las mociones. No, si yo me adhiero a la ciudad de refugio, no contiene ningún tipo de acuerdo económico, y sin embargo este sí. Y por eso yo no soy reticente a que provenga de un grupo político, evidentemente, soy reticente a que puede llevar a que el ayuntamiento se adhiera a una serie de compromisos que a lo mejor no puede asumir. Y por eso rechazamos el punto 4 en la enmienda de adición. En el punto 5, el tema de la bandera, ya lo hemos comentado con la señora Izquierdo. Nosotros pensamos que pertenecemos a una serie de instituciones y porque algunos de los acuerdos no nos gusten, nosotros no vamos a estar renegando de esas instituciones, aunque sea por un periodo de tiempo temporal. En el sentido de que si ahora quitamos la bandera de la Unión Europea porque no nos gusta este acuerdo, si mañana no nos gusta el Patrica de la Junta de Andalucía, quitamos la bandera, o si pasado mañana el Gobierno de España hace algo que no nos gusta, y creemos que no es ese el simbolismo que este ayuntamiento tiene que adoptar. En cuanto al punto 6, pues sí, daremos traslado de la moción a todos los organismos que en algún momento han sido actores de este movimiento. En cuanto a las mociones, a las enmiendas que plantea el grupo Si se puede, yo le comento, en el punto 2 nosotros solicitamos a los Estados miembros que rechacen. En el punto 2 podríamos añadir que cuando se forme el nuevo gobierno, pues también proponga esa derogación del acuerdo. Y la siguiente, la de comprometerse. Nosotros ya estamos comprometidos y de hecho estamos colaborando con la red Ciudad Refugio, con lo cual está incorporado también a nuestro hacer. En cuanto a la moción,
general, en primer lugar, nosotros creemos que existen algunos puntos que pueden ser ilegales en el sentido de incumplir determinados tratados de ámbito internacional, pero sobre todo el acuerdo tiene algunas características que nos hacen pensar a este grupo socialista que ha sido hecho con otros objetivos. Por ejemplo, destacan muchos políticos que han participado en las reuniones y acuerdos que se ha hecho con prisa y con cierta falta de preparación. Los compromisos ciertos, los que se tasan, son los económicos o los que tienen que ver con la adhesión de Turquía a la Unión Europea y sus prisas por pertenecer a nuestro bloque económico. Los otros, los que tienen que ver con los derechos de los refugiados, los que tienen que ver con los derechos de las personas turcas, los que tienen que ver con la libertad de expresión, etcétera, han sido vagos y pasados muy por encima en los acuerdos. Sobre la propia conceptuación de país seguro, nosotros entendemos que las tensiones que se han producido en Europa con la llegada masiva de personas que huían, ni más ni menos que de conflictos bélicos o de países donde la situación de vida era casi insostenible o insostenible, pues evidentemente considerar a Turquía país seguro, porque de golpe ella se ofrece a tener a los refugiados en su patria, pues da que pensar. En los países miembros de la Unión Europea incluso los acuerdos de reubicación no están claros. Todos los países, muchos de ellos ya se han pronunciado diciendo que los compromisos de acogida son voluntarios. Eso de tener 54.000 acogidos, 120.000 acogidos, es que todavía no está claro cómo van a ir articulándose los compromisos de reubicación de las personas sirias que vienen de la guerra, son todavía imprecisos. Y por último, señor Tarno, que habla usted de deslealtad y yo entiendo que usted diga eso. Nosotros presentamos esta moción porque como grupo político en Mairena, cuando empezaron a saltar las informaciones en prensa, consideramos que era terrible independientemente de lo que pensara nuestro partido en Madrid, que era terrible incluso de que el Gobierno de España actualmente en funciones o el que viniera una vez que se constituyera tomara las determinaciones que le competen. Pero este grupo quería poner de manifiesto que no está de acuerdo con esa política europea, con la política de deshumanizar cualquier actuación en pro de intereses económicos o de otra índole que no tienen nada que ver con de la situación humana. Estamos hablando de personas que están huyendo de una guerra o que están huyendo de países donde vivir es casi imposible. La presentamos con toda la premura del mundo porque entendemos que es una situación a la que tendríamos que ir todos. Y no es una declaración institucional. Si así lo hubiera sido, hubiéramos hablado los grupos políticos y hubiéramos llegado a una declaración institucional. Pero la hemos presentado con el suficiente tiempo como para que todos los grupos políticos puedan tener clara cuál es nuestra postura y decir cuál es la suya, como así han hecho dos de los grupos políticos que hay. El tercero no ha querido poner ninguna, además ha explicado por qué, pero todos los grupos políticos han tenido todos los instrumentos y todo el derecho del mundo a proponer. Porque es una moción, señor Tarno, no es una declaración, repito. Y por último, yo, es verdad, además llevaré a gala mi coherencia siempre, es decir, entiendo que el concepto de deslealtad que usted tenga provoque otras cosas, pero que evidentemente nosotros queríamos dejar claro que este grupo está en contra de acuerdos de este tipo y además no presentándonos un lunes 2 días antes del pleno, sino con el suficiente tiempo para que todo el mundo lo tuviera claro. Para el señor secretario resumo, aceptamos las 2 enmiendas que propone, si se puede, una de ellas iría incluida en el punto 2, aceptamos la enmienda de sustitución de Izquierda Unida, pero las 2 enmiendas 4 y 5 de adición no la aceptaríamos. La 6 sí, porque además, bueno, dar traslado siempre es bueno en este tipo de mociones que son una declaración política en este caso. Gracias.
Muchísimas gracias. Le ruego al Grupo, si se puede, igualmente que a Izquierda Unida, que nos traslade el texto de las enmiendas para incorporarlas al acta y se lo dé a Secretaría. ¿Vale? Hemos terminado el debate. Si es un minuto, señor Izquierdo, por aclarar algo. Un minuto tiene usted. Es un minuto para matizar mi voto. Voy a votar que sí a la moción, a pesar de que me sigue pareciendo totalmente insuficiente la postura del Gobierno local de Mairena. Muchísimas gracias, señora Izquierdo. En este sentido, decirle, señor Tano, tiene su minuto, ¿cómo no? Nos vamos a Dale el botón, Ricardo. Nos vamos a abstener, pero quiero que conste en el acta del Pleno sobre este y el resto de las mociones que al no haberse cumplido el plazo reglamentario que indica el RON de este ayuntamiento ha impedido un debate sosegado sobre las mismas. Las mociones se aprueban el lunes y no han cumplido las 72 horas que el reglamento orgánico municipal indica para la celebración del Pleno. Entonces, muchas de estas mociones, no solo esta, sino las que vienen, muchas de estas mociones no han podido ser estudiadas con la profundidad que requieren. Simplemente, ni presentar las enmiendas con el tiempo que se requiere. Entonces, me parece todavía mucho más grave que el equipo de gobierno, habiendo incumplido el RON, presente mociones en este pleno. ¿Qué quiere usted que le diga, señor León? Muchísimas gracias, señor Tano. Decirle, ya está, por favor. Si no, voy a pedir un minuto a cada uno, nos quedan 4 mociones y veremos a ver cómo acabamos. Que en esta situación decirles abiertamente que tanto el ámbito de las mociones como la presentación y formalización de este pleno lo acordamos en la Junta de Portavoces y así está establecido. No fue parte solo del equipo de gobierno, sino que el día de celebración de este pleno fue acordada por el seno de la Junta de Portavoces y así lo disponemos. No, con esto quiero corregir al señor Tano, es decir, que aquí, fruto del debate, cada uno habrá podido contemplar y estudiar lo que haya considerado oportuno. Sí, trasladarle directamente, señor Tano, que no le quepa la menor duda. Yo siempre lo he dicho, somos personas de fiar, la gente del equipo de gobierno, y lo que es más importante en esta política en la que ahora nos marca de incertidumbre, que todo está marcado por la incertidumbre, somos personas previsibles, la gente del equipo de gobierno, con lo cual no le quepa a usted la menor duda que en este ánimo lo único que ha venido el Grupo Socialista, y así lo ha constatado su portavoz, es a poner de manifiesto una problemática de la que creo que estamos sensibilizados todos. Que cada vez que vemos una televisión a niños tirados en una vía del tren o de personas que están pasándolo mal, estoy seguro que los 21 miembros de esta corporación están siendo absolutamente sensibles. Que evidentemente en la reacción de esa sensibilidad, por el Grupo Socialista en su tiempo presentó una moción como podía haberla presentado cualquier otro grupo y está en su derecho a presentarla. Pero fíjense ustedes, y en esto me comprenderá el señor Tano porque también ha participado de esto, cuando los colegiales vienen ahora al colegio, que están atravesando el programa del colegio, vienen en visita al ayuntamiento, muchos de esos niños le preguntan a su alcalde qué va a pasar con los refugiados. Y esta mañana uno me lo preguntaba así. ¿Por qué hay refugiados y qué pasa a los refugiados? El alcalde simplemente ha tratado de expresar con las mismas palabras que hoy les hago a ustedes, alejado de demagogia, de victimismo, incluso de efectismo, que a veces también la política está inmersa, la realidad con la que le he contestado a ese niño. Esas personas objetivamente no quieren irse de su casa seguro, sino que se alejan de un miedo. Y lo que no podemos es otra vez llevarlo a miedo. Y esa es la realidad que hoy por hoy es la que estamos viviendo y en la que estoy seguro esta corporación es absolutamente sensible, con independencia de quien haya presentado la moción y con las enmiendas que haya podido sumar de los grupos. Estamos sensibilizados y seguro que en este pleno seguiremos trabajando en ello porque no se resolverá tristemente mañana el asunto. Venga, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, pues se aprueba con los votos a favor del Grupo Socialista, el Grupo Si se puede Mairena y el Grupo Izquierda Unida. Se abstiene el Grupo Popular y el Grupo Ciudadanos Mairena.